Bueno, muchas gracias. Cuánta gente amable, generosa nos acompaña esta noche aquí en el estudio. Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es viernes. Y es un viernes que parece feriado, viernes 24 de mayo. Pero como el lunes es feriado, ya hoy tiene la textura de un día un poco más relajado. Son las 9:00 de la noche aquí en Miami, nos están viendo en directo en Estados Unidos, en Puerto Rico, y después ya nos ven donde quieran vernos, ¿no? Hoy voy a conversar con un brillante publicista, estratega, creativo, Juan Carlos Ortiz, colombiano, brillantísimo, muy talentoso. Le hizo la campaña publicitaria a Iván Duque, que es su amigo de toda la vida, un amigo muy cercano. O sea que me interesa mucho hablar con Juan Carlos Ortiz, que había estado en el programa, pero hace como 6 o 7 años. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a, téngame paciencia, porfa, Jorge Olivas, Desiree Lozano, Gonzalo Urrutia, Alex y Nora Croce. También a Brunilda Marrero, que ha venido con todas sus flores desde Puerto Rico. Me ha mostrado un libro que yo le firmé en la librería mágica de Río Piedras y mi dedicatoria era Brunilda, cásate conmigo. Esa es mi letra. Isabel Colona, a Silvia y Shirley Pérez, que están en Orlando, a doña Rosa de Lama, que está en Perú, y por supuesto a las lindas hermanas Claudia y Tita Calmet y a su bella, guapísima madre Norma. Gracias por venir desde Perú. Bueno, vamos a contaminarnos un poco con el mundo apasionante de la política, que no por apasionante deja de ser menos tóxico, ¿no? El presidente Trump, yo creo que cuando llega el fin de semana es un hombre feliz porque se va a su mansión, a su castillo de Mar-a-Lago en Palm Beach. Y ahí ya es más que presidente, ahí yo creo que él es un emperador vitalicio, ¿no? Y ejerce su poder de un modo levemente despótico, y esto lo hace tan feliz. Pero antes de bajar a Palm Beach, y bajo presión de sus asesores militares, los militares siempre quieren ir a la guerra. Téngase en cuenta que desde chiquitos han soñado con eso. Y luego los han adiestrado para ir a la guerra, se han entrenado para ir a la guerra, están siempre haciendo ejercicios, calentamientos para ir a la guerra. Entonces, si no van a la guerra, sus vidas han sido frustradas. Estos militares susurran en el oído de Trump, cosquillean su ego imperial y le dicen, vámonos a la guerra. ¿Dónde? En el Medio Oriente, que es donde siempre hubo guerra. Pero Trump tiene un instinto muy poderoso que ya expresó en la campaña presidencial de no irse a la guerra. No, él no es como Putin, Trump no quiere irse a la guerra. Así que ha condescendido muy renuente a enviar 1.500 soldados a Medio Oriente para tratar de atemperar al estado más hostil allí, que es Irán. Queremos tener protección. En Medio Oriente vamos a enviar una cantidad relativamente pequeña de tropas, más bien preventivas, y algunas personas muy talentosas están yendo a Medio Oriente justo ahora. Y veremos qué pasa. Serán unas 1.500 personas. Soldados, ¿no? 1.500 soldados, además de misiles, sistemas de misiles y portaaviones, simplemente como una forma de prevenir o intimidar al Estado teocrático y terrorista de Irán. Me parece bien, me parecería mucho mejor que Trump estuviera menos preocupado por Irán que por Venezuela. Me encantaría que estuviera alistando las tropas para ir a liberar Venezuela. Me parece que lo que ocurre en Medio Oriente, por supuesto, le concierne a los Estados Unidos, pero lo que ocurre en América le atañe de una manera más urgente, más quemante, ¿no? Trump, por otra parte, suele disfrutar, creo que disfruta de estos rifirrafes verbales, ¿no? De estas refriegas y escaramuzas feroces, de bajar al lodo y enfangarse y decirse cosas tremendas. Esto es más latinoamericano, ¿no? Él y la señora Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, ¿no? Una antigua, veterana representante por California que acaba de cumplir 79 años, pero que los escamotea muy bien. Hay que ver la magia que hacen las cremas en estos tiempos y el aceite de marihuana. ¿Qué no se han dicho estos días Trump y Pelosi? Básicamente Trump dice que ella está loca y ella dice que él está loco. Es probable que ambos tengan razón.
She's a mess. At an event to announce billions of aid to farmers hurt by his tariffs, President Trump escalated his war of words with House Speaker Nancy Pelosi. She's not the same person. She's lost it. He claimed she just doesn't understand the issues. They sort of feel she's disintegrating before the rush. And he defended his own mental fitness. I'm an extremely stable genius. Pelosi fired back on Twitter, saying, quote, "When the extremely stable genius starts acting more presidential, I'll be happy to work with him on infrastructure, trade, and other issues." Bueno, yo la verdad es que a veces disfruto del sentido de humor de Trump porque es un humor ácido, ¿no? Que él se describa como un genio extremadamente estable es una pieza de humor, ¿no? Porque creo que no es ninguna de las tres cosas, ni genio, ni estable, ni extremadamente nada. Bueno, en Londres ha renunciado pesarosamente la señora Theresa May. La verdad es que los ingleses son una cosa muy admirable, ¿no? Todo lo hacen con un alto sentido del honor o del decoro. Esta señora parece una bibliotecaria o una maestra de escuela, ¿no? Circunspecta y austera con las palabras y grave ante la responsabilidad, ¿no? Siente la majestad del poder, ¿no? Qué distintos son los ingleses, ¿no? La primera ministra británica, Theresa May, terminó aceptando su derrota con el Brexit y anunció el viernes su renuncia. He hecho todo lo que puedo para convencer a los miembros del Parlamento de respaldar el acuerdo. Lamentablemente no lo he logrado. Lo intenté 3 veces. Creo que era correcto perseverar, incluso cuando las posibilidades de fracasar parecían altas. Pero ahora me parece claro que lo mejor para el país es que un nuevo primer ministro lidere ese esfuerzo. Bueno, estaba ahí en un callejón sin salida, ¿no? En el Brexit los británicos votaron al 52%, o sea, una apretada mayoría, a favor de irse del todo de la Unión Europea. No quieren, no se sienten europeos, nunca quisieron el euro, sabiamente preservaron la libra esterlina, y yo los entiendo. Pero claro, lo que ha ocurrido es que la señora May ha tratado de torcer o cambiar la voluntad de esa mayoría, ¿no? Ella quería quedarse en Europa. Y esos esfuerzos denodados y quizá encomiables de la señora May lo que han provocado en el Partido Conservador es una fuga todavía más a la derecha, ¿no? A un líder ultranacionalista como es Farage, que se opone de una manera mucho más severa a cualquier vínculo, nexo con Europa. Entonces, esa sangría de votos a la derecha del Partido Conservador pone en una tesitura seria a quien reemplace a la señora May. Según todas las encuestas va a ser, y ojalá así sea, yo lo adoro, el 2 veces alcalde de Londres y ex canciller, y un poco payaso y bufón, Boris Johnson. Este es un tremendo personaje, ya lo vamos a ir conociendo juntos pronto, pero es un tremendo, delicioso personaje, tan inglés, ¿no? Tan inglés. Pero fíjense cómo la señora May se despide del poder, ¿no? Con qué gesto, no digo teatral, sino más bien profundamente honesto y humano, deja el poder. De hecho, se va a ir el 7 de julio, antes va a recibir a Trump, que va a estar... perdón, el 7 de junio, me parece. 7 de junio se va. Y antes recibe a Trump, que va a pasar por Londres. I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold. The second female Prime Minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Admirable, ¿no? Admirable, conmovedor, ¿no? Hay tantas cosas que podemos aprender de los ingleses, ¿no? Esa pequeña islita en el Mar del Norte que alguna vez fue un imperio, ¿no? Que alguna vez gobernó el mundo, o casi todo el mundo, ¿no? Bueno, yo tengo una devoción por los ingleses, quizá está en mis genes, ¿no? Mis antepasados, tanto paternos como maternos, venían de unos pueblitos cercanos a Londres. Mis abuelos, yo no sé qué fueron a hacer a Perú esos ingleses. ¿Ah? ¿Por qué? ¿De qué escaparon? ¿Ah?
de qué deudas huían o de qué mujeres fugaban. Lo cierto es que esos británicos improbablemente llegaron a las costas del Perú, se afincaron ahí, prosperaron más o menos, pero sobre todo cultivaron el noble hábito del alcohol, de la bebida espirituosa. Todos en mi familia hemos sido siempre larga y masivamente borrachos. Felizmente borrachos, un tipo de borracho que no choca, que no insulta, que no se rebaja la vulgaridad, un borracho que el alcohol refina, mejora un poquito. Yo veía a mis abuelos, eran las 10, 11 de la mañana, están todos tomando whisky, felices, felices. O sea que esa es la cercanía afectiva que tengo a todo lo inglés. Bueno, Trump se ha encargado de romper o congelar la luna de miel que Obama inauguró con Cuba. ¿Será esto bueno o malo? Yo no lo tengo tan claro. La visita a Cuba en 2016 del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, fue comparada con el momento de la caída del muro de Berlín. Parecía que Washington y La Habana habían pasado página a su historia desencadenada durante la Guerra Fría. Pero bajo el mandato del presidente Trump, las sanciones se están volviendo. Washington ha promulgado una normativa latente conocida como el Título 3 de la Ley Helms-Burton. Permite que cualquiera cuya propiedad haya sido nacionalizada tras la Revolución Cubana pueda demandar a individuos o empresas que se han beneficiado de sus antiguos bienes. Lamentablemente, la exportación más prominente de Cuba en estos días no son los puros ni el ron. Es la opresión. La distensión con el régimen ha fracasado. Acosar a los dictadores cubanos siempre será un antecedente en el largo historial de defensa de los derechos humanos de esta gran nación. Hay que entender a las familias que fueron despojadas por los ladrones comunistas el año 59, ¿no? O sea, si mi familia era dueña de un hotel en el malecón de La Habana y vienen estos barbudos y se quedan con el hotel, se lo roban en nombre de la justicia social y luego se lo venden a una cadena española, ¿no tiene mi familia algún asidero legal para reclamar que ese hotel de algún modo es mío todavía o debería volver a ser mío? Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, el magnate mexicano Carlos Slim, que es uno de los hombres más ricos del mundo, como ustedes bien saben, qué pena que los hombres más ricos nunca se interesan demasiado por la política, ¿no? A mí me encantaría que los grandes magnates tuvieran una pasión por la política y por el servicio público. Porque en realidad los políticos casi nunca nos mejoran la vida, nos lo prometen. Vota por mí, te voy a mejorar la vida. ¿Nos la mejoran? No nos la mejoran. Quizá bajan un poquito los impuesos, no se nota. Quizá construyen una escuela, un hospital, ya estamos viejos para ir a la escuela y a ese hospital no vamos a ir porque aspiramos a ir a uno mejor. ¿No es cierto? Nos prometen que vamos a ir al Mundial de Fútbol, tampoco nos eliminan. Entonces, ¿de qué manera el político nos cambia la vida? De ninguna, solo retóricamente. Quienes nos cambian la vida son los inventores, o sea, los empresarios más audaces, ¿no es cierto? El que inventa el celular y el que luego inventa que el celular toma fotos y que el celular puede tener 1 millón de canciones. Esos nos cambian la vida. El que inventa que ya no tienes que ir a la tienda viene a ti, entonces viene la ropa en caja, los zapatos en caja, te pruebas todo, si no te gusta lo devuelves. El que inventa Uber, esa gente nos cambia la vida, ¿no es cierto? Y esa es la gente, creo yo, que tiene más aptitudes para tomar las decisiones correctas en el poder. Pero a menudo esa gente se espanta del poder. Y Carlos Slim le presta un consejo a López Obrador. Ojalá López Obrador le prestara oído, ¿no? Porque yo presiento que si alguien de esos dos sabe cómo crear riqueza, no es precisamente López Obrador. El magnate mexicano Carlos Slim dijo el jueves que el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador requiere de mucha más inversión privada que sus predecesores. Argumentó que esto se debe a la caída en los ingresos petroleros que favorecieron a anteriores administraciones. En la época del presidente Calderón entraron de recursos de petróleo 460,000 millones de dólares. Con el gobierno del presidente Peña entraron 300,000. Con el de Zedillo 109,000. Con el de este presidente está muy abajo porque la producción de petróleo, por dar un ejemplo, se ha caído a la mitad. Yo lo conocí a Slim en una convención o algo así, ¿no? En Panamá, en Ciudad de Panamá. Algo que había organizado Shakira, la fundación de Shakira. Me acerqué a saludarlo, pero yo estaba vestido todo de negro y me dio el ticket y me dijo, me trae la camioneta, por favor. Me confundió con el hombre del ballet parking, así que no alcancé a intimar con él. El New York Times, ¿qué hacemos con el New York Times? Yo no puedo dejar de leerlo, estoy suscrito a él.
Lo leo en papel, lo leo en digital, pero a veces es irritantemente de izquierda, ¿no? Sobre todo cuando se ocupa de América Latina, porque sus corresponsales para América Latina, y algunos de ellos los conozco, están un poquito sesgados, ¿no? Sesgados. Entonces, por ejemplo, ahora han acusado al ejército de Colombia de haber dado instrucciones para matar a un montón de gente, para duplicar el número de sospechosos, culposos, culpables, matarlos. Ya no uno, sino dos, por si acaso. Y acusan de esto a Nicasio Martínez, el jefe del ejército colombiano. Entonces, luego el ejército colombiano sale a defenderse, el gobierno de Duque sale a decir no hay tal cosa, pero ya, claro, queda el aire viciado, enrarecido. Ese es el titular del editorial de New York Times que se publicó en las últimas horas, donde aseguran que al menos 3.000 guerrilleros han regresado a las armas. Millones de colombianos que vivían en territorios controlados por la guerrilla todavía esperan la llegada de carreteras, escuelas y electricidad. El New York Times también respondió a la carta enviada por el gobierno colombiano tras el artículo publicado el pasado fin de semana, que dice que supuestas órdenes del ejército eran de duplicar los resultados operacionales. El New York Times asegura que citó dichas líneas de las directrices emitidas por el general Nicasio Martínez. Bueno, yo creo que es un disparate que el New York Times acuse a un hombre tan probadamente pacífico y prudente como Iván Duque de estar atizando el fuego de la violencia o de estar boicoteando deliberadamente la paz en Colombia. Que no haya paz en Colombia, que todavía haya terroristas armados, no es culpa de Duque. En todo caso, es un fracaso de Santos, ¿no? Que haya 3.000 terroristas armados de las FARC o del ELN que sigan perpetrando crímenes horrendos, no es culpa de Duque. Y Duque está haciendo un esfuerzo gigantesco para mejorar los acuerdos de paz, pero es un demócrata. Entonces tiene que hacer las cosas con arreglo a ley. Y si no tiene mayoría en el Senado y en representantes, entonces su margen de maniobra es muy constreñido. A veces uno le pide al presidente que decida como si fuera un autócrata. Pero si el presidente es un demócrata, no puede hacer lo que le sale alegremente del forro, ¿no? A mí me encantaría que los acuerdos de paz se dieran de baja, por completo, por completo. Eso es lo que a mí me gustaría. Y que los terroristas de las FARC, todos, fueran juzgados. Y no por un tribunal especial, circunstancial, no. Por una justicia ordinaria, la justicia de la verdad. Ahora, si eso no es posible, porque Santos lo ha dejado todo atado de una manera satánica, pérfida, ¿qué puede hacer el presidente Duque, ¿no? Desde el gobierno de Duque le piden al New York Times un poquito más de rigor y de prolijidad. Invitación a una entidad tan prestigiosa como el New York Times es que honre su prestigio, que se tome el trabajo de venir, que mire las cifras, que los lea. De hecho, los resultados los tenemos públicos en español y en inglés, así que debería ser fácil para ellos llegar a las verdaderas conclusiones. Muy bien dicho, ¿no? Bueno, en un momentito voy a conversar con Juan Carlos Ortiz, un brillantísimo publicista, estratega creativo colombiano, afincado aquí en Miami. No se lo pierdan. También les recuerdo que el sábado 15 de junio a las 7 de la tarde voy a estar en la Feria del Libro de Madrid, que se celebra en el Parque del Retiro, un lugar muy bonito, firmando ejemplares de esta novelita en clave de humor que he publicado no hace mucho con Alfaguara, Pecho Frío. Si están por allá y quieren que nos encontremos y nos hagamos fotos o lo que fuera, allí los espero. Bueno, aquí estamos saliendo en vivo y en directo. Es uno de los últimos viernes de mayo. Se avecina el verano aquí en Miami, ¿no? El verano opresivo, sofocante. Y ha venido mucha gente aquí al estudio. Gracias a todos por acompañarnos. Antes de conversar con Juan Carlos Ortiz, que por cierto va a estar en Cannes, en un festival importante de Cannes con el presidente colombiano, su amigo Iván Duque, quiero compartir con ustedes algunos videos provenientes de Venezuela. Esto siempre es un poco pernicioso, hace daño a la salud, pero es mi obligación. Tengo para mí la sospecha, no digo la teoría, la sospecha, de que la persona que ocupa el cargo más elevado del poder prefiere rodearse de personas que no desafíen su inteligencia, que no le hagan sombra. Entonces, si esa persona es un poco tonta, busca a tontos más tontos que él, ¿no? Que ella, esa persona. Esto es lo que pasa con Maduro.
Ya encontrar en Venezuela a una criatura más estúpida que Maduro es difícil, ¿no? Hay que buscar bastante. Pero él lo consigue. Y entonces por eso nombra como jefe de los militares a Padrino. Padrino claramente es un sujeto lastrado, ¿no?, por una imbecilidad que yo creo que es antigua, genética, de muchas generaciones. Entonces Padrino, que ahora además tiene que demostrarle a Maduro algo imposible, o sea, que le es leal y que lo quiere, porque Inspector es todo lo contrario, y hasta hace muy poquito estaba conspirando para sacarlo y quedarse él como presidente de la transición, si no será envanecido este general ignorante. Padrino habla, siempre tiene un comercio áspero y guerrillero con las palabras, no digamos ya con la razón. No se puede esperar nada mínimamente ingenioso de este generalote, ¿no? Es un generalote vacío de honor y sobre todo de inventiva, ¿no? Es una suerte de bolsa clap con alimentos descompuestos, ¿no? O tan adulón y tan mal que yo a veces le digo la Mónica Lewinsky del chavismo. Líneas fundamentales en nuestro último encuentro. La estabilidad política. La estabilidad política. La felicidad del pueblo a través de todos los mecanismos que ha construido la revolución para que en esta coyuntura de asedio contra la patria podamos llevarle la mayor cantidad de felicidad a nuestro pueblo. No me digan entonces que, yo exagero, no exagero, ¿no? O sea, es un sujeto que dice que él provee o procura a los venezolanos de estabilidad política y de felicidad. Bueno, yo creo que si hay un país, no en América, sino en el mundo, que está hundido en una crisis de profunda inestabilidad y de inconmensurable, o sea, no se puede medir, desdicha, ese país es Venezuela, ¿no? El otro día el New York Times decía que del año 75 para acá, ninguna economía del mundo ha sufrido una recesión tan severa como la venezolana. Entonces es un insulto que este tarado de Padrino diga que los venezolanos son felices. ¿De veras, Padrino? ¿Usted cree que los venezolanos son felices? Porque es difícil de creer que la gente se va caminando de Venezuela a Chile cuando es feliz en Venezuela, ¿no es cierto? La gente feliz en Venezuela no se va caminando a Ecuador, Perú, Colombia, Chile, no. Entonces, la gente caminando desmiente al general mitómano, ¿no? Luego, Maduro pone a marchar a Padrino y a todos esos generalotes obesos, ventrudos, corruptos, ¿no? En esta marcha de la lealtad de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía del almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo, comandante estratégico operacional, mayores generales y almirantes, pero además acompañado de más de 3.450 combatientes entrenados y adiestrados en unión cívico-militar, efectivos militares de todas las unidades acantonadas de la zona de defensa integral correspondiente al estado Guárico. Menuda marcha esa, ¿eh? Mete miedo, ¿no? Intimida. Uno dice, este puñado de valientes en estupenda forma atlética, con ellos no podemos meternos, ¿no? Nos van a ganar de todas maneras. Meten miedo estos muchachos. Malos muchachos, de mala entraña, generales chavistas. Bueno, y entonces luego aparece Maduro. Maduro siempre se aparece, ¿no? Nadie quiere que se aparezca, pero él nos inflige su perfil estalinista, su bigote cantinero y su verbo guerrillero, y entonces se va a la guerra. Y Maduro decide que lo que necesita Venezuela en este momento no es libertad, no es libertad, tampoco es comida, tampoco son medicinas. Venezuela necesita ametralladoras, ¿eh? Esta es la urgencia más desesperada. Y él se va a ocupar de que se fabriquen las ametralladoras en Venezuela. Al ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, autorizar recursos en divisas
por un monto de 6.833.385 euros para la activación del proyecto creación de la línea de producción de la subametralladora Caribe calibre 9.19 milímetros en la Gerencia General de Metalmecánica de Maracay. Aprobado de inmediato, cúmplase, avance. Habrá que ver qué resulta de esa subametralladora Caribe, fabricada en Venezuela. Va a ser un arma letal, tecnología punta, ¿no? Qué miedo, Padrino con la subametralladora Caribe. Yo me imagino que Bolton y Pompeo, cuando ven estas cosas, se quedan helados. Los recorre un escalofrío, un ramalazo de pavor. Y dicen, bueno, no, con Maduro no vamos a poder. Pero es un escándalo. Además de esos 6 millones de euros, yo me imagino que 5 millones se los roban Padrino y sus paniaguados, ¿no? Y con el resto van a hacer la ametralladora. Guaidó, sin exagerar, hace un diagnóstico bastante certero de la salud mental del dictador. Que no hay dinero para comida, para medicina, pero decir en la misma locución, en la misma cadena, que están aprobando millones de euros para armas y uniformes, es lo menos estar disociado. Por no decir cinismo, por no decir mentira, por no decir muchas otras acepciones que pudiera tener. Pero en el mejor de los casos, Maduro estaba disociado, o el que le escribe los discursos, o sea, lo quiere dejar en ridículo ante la comunidad internacional, ante los venezolanos, a él mismo, en la misma oración, en la misma cadena, desmentirse. Tiene un buen punto el presidente constitucional Guaidó. Maduro está disociado. ¿De qué está disociado? Bueno, de la razón, del sentido común, ¿no? No digamos ya de la libertad, porque hay dictaduras, la China, por ejemplo, que pueden estar disociadas de la libertad y los derechos humanos, pero que son racionales, profesionales para conducir la economía o la política exterior. Y entonces, lustro tras lustro, década tras década, la calidad de los chinos mejora. Y entonces los chinos quisieran ser totalmente libres, pero se contentan con ser parcialmente libres porque ese gobierno que les recorta las libertades les mejora la calidad de vida, lo que parece una paradoja, ¿no? Pero en Venezuela te quitan las libertades, te quitan la comida, te quitan las medicinas, te quitan todo. Entonces te convierten en un guiñapo, ya no eres un ciudadano, eres un zombie. Entonces tiene razón. Ahora, el problema con Maduro es que está disociado de todo aquello, pero está asociado a algo. ¿Y a qué está asociado él? Bueno, a la mafia, a la criminalidad, ¿no? A los zampones de La Habana, al dictador Putin, a todos los enemigos de la libertad. A ellos está asociado, con ellos se apandilla, se confabula, ¿no? Pero Guaidó al menos es muy lúcido en ver las cosas con nitidez. Maduro ayer se desmiente, el régimen se desmiente en la misma cadena. O sea, no hacía falta responder hoy para hacer obvio que tienen millones de dólares, de euros, en este caso, para armas, uniformes militares, evidentemente, entonces, ¿por qué no utilizan en comida o en el sistema de salud venezolano que destruyeron? Porque Misión Barrio Adentro no existe, así le celebren y le piquen la torta de 16 años, lo cual no existe. Lilian Tintori se ha molestado conmigo y me ha hecho llegar un mensaje según el cual no es verdad que Leopoldo López le pidió al presidente Guaidó que enviase 3 delegados a Oslo, Noruega, y que no es verdad que Guaidó era renuente a enviar esos delegados, pero lo hizo para complacer a su jefe y mentor, Leopoldo López. Bueno, yo respeto la versión de Lilian Tintori, yo la quiero mucho, la admiro profundamente, admiro a un héroe por la libertad en Venezuela que es Leopoldo López. Sin embargo, confío en mis fuentes. Y mis fuentes me dicen que así son las cosas. Que el canciller socialista español Borrell virtualmente le exigió por teléfono a López, que está refugiado en la Embajada Española en Caracas, que fuesen a un diálogo en Noruega. López llamó a Guaidó, Guaidó fue a la embajada, López le pidió a Guaidó que enviase unos delegados a Noruega. Guaidó dijo, pero esto va contra lo que yo he prometido, yo he dicho que no al diálogo, bueno, que dialoguen no con los representantes de Maduro, que dialoguen con la Cancillería noruega. Bueno, en fin. Pero cumplo con dar la versión de Lilian, ¿no? Mi versión es una distinta. Y a veces yo tengo que hacer aquí un papel un poco antipático, ¿no? Porque
Me parece que mi papel aquí no es el de defender como una cheerleader, como una guaripolera a nadie. No sé si me explico. ¿Les gusta la palabra guaripolera? Es una palabra preciosa. Yo no soy guaripolera de nadie, tampoco de Leopoldo, ni de Lilian, ni de Guaidó, ni de Fabiana. Yo cuento las cosas como las veo o como me las cuentan. Y quienes me las cuentan a veces saben pedazos de información, detalles, entresijos que yo ignoraba y que yo comparto con ustedes. No por eso soy infalible, por supuesto me puedo equivocar, pero la versión que yo di sobre las razones por las cuales Guaidó, a su pesar, envía tres delegados a Noriega, es una versión que yo sigo creyendo. Como sigo creyendo, por supuesto, las esposas lo van a negar, que entre los políticos siempre hay celos. Y aunque ustedes no crean, son más frecuentes los celos entre los políticos de un mismo partido, de una misma tienda política y de una misma generación. Esto ocurre. Entonces a veces se tienen más celos Capriles y Leopoldo López que Capriles y Maduro, ¿verdad? Y se tienen más celos. Ahora, Capriles y Leopoldo, ¿de quién tienen celos? De Guaidó, porque Guaidó ha resultado una estrella, una aparición providencial. Él es ahora mismo la esperanza, el futuro, toda la oposición encarnada en él. Lógicamente, los otros líderes opositores que aspiran a lo mismo que Guaidó y que ven que Guaidó ha descollado, lo ven con un pelín de celo. Es normal. O sea, yo no lo deploro, solo lo cuento, lo describo, es normal. Los celos generalmente aparecen más poderosos entre personas que comparten un oficio, entre personas que comparten. Es raro que un dentista le tenga celos a un abogado. No es raro que en un congreso de dentistas, dos dentistas se peleen. Yo lo sé porque soy escritor y nunca he visto tanta enemistad y tantos celos y tantas insidias como en cualquier congreso de escritores en cualquier lugar del mundo. Todos son enemigos. Lo camuflan, lo encubren, pero es así, ¿no es cierto? Dicho lo cual, publicidad, y luego voy a tener el gran placer de conversar con un brillante publicista, estratega, creativo de origen colombiano, Juan Carlos Ortiz, que hizo una campaña publicitaria increíblemente talentosa para llevar a Iván Duque al poder, cosa que yo celebro. Regresamos con Juan Carlos después de la pausa. Ya volvemos. Visita esta noche un gran estratega y creativo publicitario colombiano, Juan Carlos Ortiz, que ha hecho muchísimas campañas de enorme éxito, entre ellas la campaña publicitaria que llevó a Iván Duque a la presidencia de Colombia. Un aplauso para Juan Carlos Ortiz, por favor. Muchas gracias, Juan. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, muy es un contento honor. y halagado de estar acá. Yo más halagado, además te felicito por tus éxitos profesionales, pero sobre todo por la familia lindísima que tienes. Ese es el éxito mayor, el más verdad. importante. En lo demás uno puede fracasar, pero en eso más vale que no, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y además, si fracasas en otras cosas, sabes que siempre tienes un centro. Es verdad. Eso es muy importante. Es verdad. Sí. Tienes dos hijos preciosos. ¿Tienes más hijos que Matías y Eloísa? No, Matías y Eloísa. Tienes una mujer adorable. Ese es el tesoro más preciado, ¿no? Definitivamente. El tesoro y la felicidad y la base de la vida. ¿Qué edad tienes tú, Juan Carlos? 50. O sea, eres mayor que Iván Duque. Sí, soy mayor que Iván. ¿Iván tiene 42? Iván 43. 42, 43. Sí. ¿Y son amigos hace mucho? Nos conocimos hace como 2 años y medio, más o menos, con un amigo común. Yo pertenezco al Foro Económico Mundial. Entonces, un amigo del Foro colombiano, a través de él nos conocimos. Ok. Sí. ¿Y él en ese momento era senador? Él era senador, correcto. ¿Y te contó que quería ser candidato a la presidencia? Sí, hablamos y él estaba iniciando todo su proceso para ser candidato y fue desde el puro inicio, básicamente. Él ya tenía las cosas claras. Sí, él siempre ha tenido cosas muy claras. Sí, Tiene una gran claridad mental. ¿Y te eligió para que le hiciera la campaña? Sí, yo lo visité, hablamos, este amigo nos puso en contacto y estuvimos hablando y básicamente yo nunca había hecho una campaña política. Ah, ¿fue tu primera campaña política? Sí, yo me dedicaba a las marcas. Sí, sí, Siempre claro. he trabajado con marcas y trabajo marcas en Estados Unidos, en Latinoamérica, en España. Y hablamos y básicamente fue todo lo que conozco de las marcas, ¿por qué no lo traspolo
a una persona. Porque en el fondo, una persona es una marca. Sí, sí. Y un político es una marca. Ciertamente. Entonces era pasar todos esos conocimientos de las marcas a una persona. Porque creo definitivamente que las marcas son como personas y las personas pueden ser marcas. Claro, claro, muy buen punto, brillante reflexión. Y una vez que comprendiste que Iván Duque era una marca excelente para ser vendida, ¿cuáles eran los rasgos o las virtudes o las ventajas comparativas de esa marca en las que tú querías poner énfasis? Primero, lo más importante en el mundo del marketing es lo siguiente, y es, tú puedes hacer lo que sea o no hacer lo que sea, pero si no tienes un buen producto, nunca va a pasar nada. Sí, correcto. Entonces, lo primero era sentir y conocer y saber que hay un buen producto. Y es un buen producto. Es un buen producto. Un excelente producto. Es un muy buen producto porque, por dos razones, es una persona muy preparada, es muy inteligente, pero lo más importante es un ser humano increíble, es una gran persona, es una gran persona. Coincido contigo. Y cuando uno encuentra una gran persona, pues lo otro lo construyes. Sí. Y esa parte es definitiva. ¿Y qué fue lo otro? Digamos, a mí desde el comienzo me gustó Iván Duque porque yo decía, este es un uribista, pero no es un uribista veterano, es un uribista joven. Y no es un uribista recalcitrante o fogoso, es un uribista moderado, compasivo, sensible, culto. Entonces me parecía un uribista moderno. Mira, yo lo denomino a él como una versión de un político 2.0. ¿Por qué? Porque es una persona joven, primero, y al ser una persona joven y la sensibilidad que tiene, indudablemente es una persona que tiene una capacidad de abordar la política desde una perspectiva como un gran orador y poder entender, por ejemplo, el tema de las ideas, el tema digital, de lo que estamos viendo hoy como la gran revolución digital del planeta. Sí, el tema del medio ambiente. Él entiende ese tema y cómo expandir y conectarlo con las personas. Entonces, si tú analizas normalmente, muchos de los políticos tienden a tener una manera tradicional y clásica de hacer las cosas, pero estamos viendo una revolución industrial, el mundo cambió y él de alguna forma tiene esa capacidad. Sí. Y luego otra cosa que me gusta de Iván Duque es que no es ajeno al arte, o sea, a la poesía, al cine, a la música, siempre tiene una canción que cantar, siempre te sorprende. Un libro por leer. A mí me sorprendió, me dijo, te he leído este libro y este otro, los políticos no leen nada. Entonces yo pensé, este es un político superior. Tiene sensibilidad. Mucha. Y sensibilidad no solamente que la percibe, sino él también la produce, porque escribe muy bien, habla muy bien, ha leído muchísimo, le gusta la música. Es una persona realmente muy especial. Sí. Ahora, eso nos lleva a un cierto problema, que te lo voy a plantear con absoluta franqueza, sin menoscabo de mi cariño grandísimo por él. Y es que una cosa es el candidato y otra cosa es el gobernante, ¿no? Entonces, yo creo que como candidato era casi insuperable Duque, casi insuperable, por todo lo que hemos dicho. Pero como gobernante, ser tan bueno, y él es bueno, bondadoso, buenísimo, se derrama en bondad. Y a veces pienso que ser tan bueno no conviene, porque el mundo de la política es un mundo de tiburones y de pirañas, Juan Carlos, ¿no? Y entonces a veces hay que no ser tan bueno con los enemigos. A veces hay que ponerse duro y tú sabes, y plantarse firme ante ellos. Sí, definitivamente, como bien tú dices, él es una persona buena. El hecho de que sea bueno no significa que tenga unas tremendas capacidades. Indudablemente, como bien tú sabes, y como el mundo, hay una polarización en el planeta enorme, en todo sentido, en todos los lugares, pero Iván es una persona muy clara, muy concreta en lo que quiere, sabe lo que quiere e indudablemente lo mueve, lo hace, pero su ADN es ser una buena persona y eso nunca se debe cambiar. Claro, pero ser tan bueno, ser tan buena gente, ¿no lo hace un poco débil en el ejercicio del poder? ¿No lo debilita? Mira, yo lo que siento es una pregunta de una perspectiva un poco más clara. Yo siempre creo en los ADN de las personas. Yo creo que cuando una persona es de una manera y de repente cambia, eso se llama una esquizofrenia. Y en las marcas pasa lo mismo. Tú no puedes que una marca hable de una manera y después hable de otra manera porque la gente pierde credibilidad. Comprendo. Él es él y eso es lo que es él y él tiene sus cosas positivas y tiene su estilo para hacer las cosas. Lo que pasa es, y vuelvo y repito, qué pena, es
de repente la gente tiende a hacer comparativos. Es que yo quiero que sea como este, yo quiero que sea como este. Él es él. Claro, la Y gente quiere que sea como Uribe y él no es Uribe, pero él tiene otro ADN. Correcto. Insisto, sin embargo, en este punto, fíjate, y al margen de él, la marca en campaña, el político en campaña tiene que seducir. Tiene que seducir. Total. Entonces, para seducir, tú tienes que mostrar todo lo bueno que hay en ti. Sí. Sonreír mucho, tú sabes. Pero una vez que estás en el poder ya no tienes que seducir. Es más, yo te diría, ya no debes hacer un esfuerzo por seducir. Tú tienes que saber mandar. Un verbo que suena un poco áspero, pero es así. Tú tienes que saber mandar. A tal punto que yo creo que es mejor que te tengan un poquito de respeto y de miedo a que te quieran. No, ya no necesito que me quieras. Ahora quiero que me respetes y que me temas un poquito. ¿Duque sabe mandar tan bien como sabía sonreír? Mira, pues básicamente yo no vivo en Colombia, no estoy en el día a día, pero lo que te quiero decir es, yo lo vi en todo el proceso de la campaña y es una persona con una claridad increíble. Y cuando me refiero a una claridad increíble es las cosas que él se proponía hacer, montaba los equipos, estructuraba las cosas y las ejecutaba. Y las ejecutaba. Yo estuve hace poquito en Bogotá por la Feria del Libro y siempre me gusta oír la opinión de la gente. No poca gente me dijo, yo voté por Duque, pero no sé si el país va por buen camino. Yo preguntaba por qué. Y casi todos me decían, es que no es Uribe, le falta mano dura, tiene que ser más firme contra el acuerdo de paz con las FARC. ¿Qué podría hacer Duque en ese sentido? ¿Qué le aconsejarías tú? Mira, yo lo que siento de todo esto es, indudablemente, él recibió un país con muchos problemas. Sí. Con muchos problemas. Sí. Entonces, es un hecho que al recibir un país con muchos problemas, y tú lo dijiste hoy en tu introducción, cuando recibe un país con tantos problemas, tú tienes que ejecutar y desarrollar muchas cosas, pero muchas de ellas pues, no se pueden hacer en 24 horas. Sí, no es fácil, no es fácil. Él está haciendo algo que es muy importante y él está creando una transformación cultural de la política en Colombia. Y eso no se hace en 24 horas. Claro. Pero, digamos, tú sabes que un tema medular en Colombia es el acuerdo de paz, ¿no es cierto? Porque además, en octubre del 16, la gente votó en contra de ese acuerdo de paz. Correcto. Santos ignoró la opinión de la mayoría. Yo me pregunto, ¿no puede Iván Duque modificar sustancialmente ese acuerdo él por sí mismo con una orden ejecutiva, con un decreto presidencial? No lo sé. Ese no es mi terreno, no lo conozco, no sé ese tema. Pero lo que sí te puedo decir es, hubo unas objeciones. Sí, que se plantearon ante el Congreso. Hubo unas objeciones y las objeciones salieron y pasaron al Congreso y están en ese proceso. Pero él es un demócrata. Claro, y entonces, en el Congreso no tuvo los votos. Yo no lo hago y lo voy a hacer así, pues esto es una democracia. Sí. Y ese es un tema que tiene su, como diríamos, teje-maneje. Sí, qué cosa, ¿no? Porque a mí me encantaría que fuera posible legalmente que el presidente Duque dijera, ese acuerdo que hizo Santos a mí no me gusta del todo. Además, eso es lo que él prometió en su campaña. Claro. Y estas son las enmiendas que yo le voy a hacer al acuerdo. Pero yo no sé si él por sí mismo puede hacerlo, ¿no? Me da la impresión de que Santos lo ha dejado todo tan enmarañado y anudado que no es que el presidente Duque con un bolígrafo puede cambiar el acuerdo de paz, ¿no? Sí, yo creo que es eso. La gente de alguna forma estaba esperando que eso se hiciera como un totazo así, pero en la democracia hay instituciones, hay procesos. Exacto. Y lo que sí es claro es que él creó unas objeciones que pasaron al Congreso. Sí. Y están en el Congreso, pero también está el tema que si logras tener la mayoría del Congreso, no la tienes con mayoría del Congreso. Yo estoy hablando como ciudadano, ¿no? Porque yo me dedico a hacer marcas, yo no soy una persona metida en el mundo de la política en Colombia, pero mi impresión definitivamente es que hay unas dificultades en el proceso democrático que la gente quiere de repente cosas muy inmediatas. Y no es tan fácil hacerlo. Sí, hay que tener paciencia. Sí, y las transformaciones culturales de la política tienen tiempo, no se pueden hacer en 24 horas. Sí. Yo estoy con Iván Duque, él está haciendo su mejor esfuerzo. Por supuesto, todo siempre podría ser mejor, ¿no? Pero no es tan fácil, Uno de los oficios más difíciles del mundo debe ser la presidencia de Colombia, ¿no? Complejísima.
Muy compleja. Muy complejo. Y de donde venimos y de donde estamos hay unas complejidades enormes. Sí, sí. Yo prefiero el mío. Yo, tú sabes que me declaro presidente constitucional del Perú en el exilio. Vale. Excelente, buenísimo. Es un buen cargo. Depuesto por un golpe militar. Y entonces es una forma de tener poder sin tener poder, mucho mejor, ¿no? Pues yo creo que te libera de muchas cosas. Te libera de muchas cosas. Claro. Te libera de muchas cosas. Te libera de muchas cosas. Tenemos que ir un ratito a la publicidad y luego seguimos disfrutando de Juan Carlos Ortiz. Nos va a contar cómo se va a encontrar pronto en Cannes, allá por el 21 de junio, viernes 21 de junio, con el presidente Duque precisamente. ¿Y qué van a hablar? ¿En inglés o en francés? Va a ser en inglés. En inglés. Es en inglés, sí. Duque habla inglés perfecto. Espectacular. Perfecto. Espectacular. Pero digo, es una versión 2.0. Sí, 2.0. Un aplauso para Juan Carlos Ortiz, por favor. Ya volvemos. Bueno, es fantástico conversar esta noche con Juan Carlos Ortiz. Juan Carlos es un brillantísimo publicista colombiano que ha triunfado globalmente, ¿no? Que ha hecho campañas publicitarias para marcas muy prestigiosas, de hamburguesas, ha trabajado con McDonald's o de automóviles, Volkswagen y un largo etcétera. Pero también le hizo la campaña publicitaria a Iván Duque. A ver, déjame hacerte algunas preguntas así de curiosidad simple, ¿no? ¿Cómo ves el drama de Venezuela? ¿Tú crees que hay una salida más o menos pronto? Mira, ese tema de Venezuela es un tema que definitivamente toca muchas personas por fuera de Venezuela. Sí, exacto. Es un drama ya que ha superado una geografía, es un drama cultural y espiritual. Bien descrito. No tienes que ser venezolano para que te afecte. Y no tienes que estar colindando con ninguna geografía, tienes que ser un ser humano. Sí. Y lo que ha definitivamente Venezuela, yo he venido pensando mucho en ese tema, porque creo que todos hemos sentido como una especie de montaña rusa, un roller coaster, ¿no? Como que nos emocionamos y bajamos, nos emocionamos y bajamos. Pero definitivamente sí han pasado cosas muy importantes. Sí. Lo que ha pasado con Guaidó es enorme. Sí. No tiene un comparativo con lo que venía antes. Entonces hay luz de esperanza. ¿Es una buena marca, Guaidó? Sí, definitivamente. Es una marca noble. Es una marca noble. Se vende bien. Hay producto en Guaidó. Sí, Guaidó hay producto. definitivamente tiene fuerza, tiene brillo, tiene magia, tiene aura. Sí. Y eso es importantísimo. Sí. Más allá de eso, pues uno empieza a pensar, bueno, primero vino todo este cerco diplomático y todo lo que está pasando, pero la gran pregunta que viene acá es un cerco tan fuerte como el que se está gestando, ¿hasta dónde puede presionar para que definitivamente se desmorone y haya una salida? Sí. Pero es una pregunta que uno no sabe si es una semana, 6 meses, un año. Nadie sabe la respuesta definitiva, porque la respuesta está en permanente evolución. Todos los días. Cambia cada día, y entonces Maduro puede caer mañana como puede caer en 3 años. Correcto. Y yo tengo la impresión de que el cerco diplomático no alcanza, no es suficiente, pero también entiendo que ciertos países de la región se nieguen a usar la violencia. Lo entiendo. Ahora, hay que tener cuidado. Tú recordarás el gran tema publicitario de la ayuda humanitaria. Claro. De la ayuda humanitaria. Llegan toneladas de alimentos y medicinas a Cúcuta, van los presidentes, está Iván Duque, el canciller Holmes, y es todo un momentum, toda una ilusión, un clímax, y de pronto, cuando todos estamos esperando que se produzca el final feliz a esa trama, no entra la ayuda, queman un camión, y todo termina en la nada misma. O sea, de acuerdo. Eso no fue bien manejado. Lo que pasa es que estábamos todos esperando, como en las películas, un final feliz. Sí. Y terminamos en un continuará. Y dice, pero ¿qué pasó? No hubo final. No, pero además nos habían prometido el final feliz. Sí, claro. Habíamos visto el tráiler de final feliz. Sí. Y hubo concierto incluso. Correcto. Hubo concierto. Correcto. Entonces, si hay concierto, tú dices al día siguiente, tú vas a entrar. Claro. Entonces, emocionalmente, el pico baja. O sea, hay una especie como de decepción, llamémoslo así. ¿Eso fue mal manejado desde el punto de vista publicitario? Yo te diría que de repente, o sea, se generó como una gran noticia para atraer la atención a ese punto. Eso no estuvo mal. Lo que estuvo, pues no puedo decir mal porque es injusto decirlo, porque hubo una intención. Sí, una buena intención. Una muy buena intención, pero hubo realmente, fue cómo logramos poner la atención del mundo acá, y eso se logró. Pero es que esa presión no fue suficiente para Ese fue el error de cálculo. Correcto. La atención del mundo estuvo volcada a la ayuda, pero el error de cálculo fue
pensar que todo eso era suficiente para quebrar la lealtad militar a Maduro. Correcto. Entonces, que el 23 de febrero los militares iban a abandonar a Maduro e iban a permitir la entrada. Correcto. Ese fue un error de cálculo. Total, total. ¿Y tú, digamos, crees que Maduro en sí mismo constituye una marca? Mira, en la vida hay todos tipos de marca, ¿no? Sí. Hay marcas que gustan y marcas que no. Sí. Hay marcas que son exitosas y marcas que fracasan. Sí. Si no sería fácil, porque todas las marcas serían iguales. Sí. Y cada marca tiene su magia especial. Maduro yo te diría que es como se ha convertido en una especie casi de antimarca. Sí. Pero es un hecho que tiene una capacidad de que todas las cosas que dice no pasan desapercibidas. Sí. Entonces tiene una capacidad de generar atención, pero el problema es que es antiatención. Sí. Todas las cosas que dice son tan impresionantemente caóticas. Sí, sí, sí. Que genera atención, pero genera una atención revertida, inversa, pero no pasa desapercibido. Pero en unas elecciones libres, en cualquier país del mundo, un individuo como él raramente podría ganar. Pues yo te digo, o sea, si hubiera una elección normal, pues obviamente no saca 10%. Nunca va a ganar, indudablemente. O sea, es una marca muy difícil de vender. Es una antimarca porque su antimarca es el dictador sin alma. De acuerdo. Yo lo definiría así. Es un dictador sin alma y un dictador de repente yo te diría, sí, no tiene alma, no tiene corazón, pero a la vez tiene como una capacidad de transmitir ignorancia, que todo es aterrador como una persona así puede estar gobernando un país. Sí, sí, sí. Pero es tremendo, es tremendo, esa es la gran reflexión. Cómo esas personas, las menos aptas, están gobernando un país y el daño que le han hecho. No, es tremendo. Ahora, te voy a hacer una pregunta que a mí me atormenta, porque me parece que tú eres un hombre muy inteligente. Yo me considero una persona sensible. O sea, yo voy al cine y lloro. Lloro como una señora. Yo escribo... O como un señor. Como un lloras, señor. Claro, todos lloramos. Todos Como lloramos. un señor, muy bien dicho. Yo escribo poesía, escribo novelas, persigo el arte obsesivamente, la belleza que es el arte, la perfección que es el arte. Bueno, dicho eso, pienso sin embargo que a veces para defender a la libertad hay que usar la fuerza. Y usar la fuerza a veces es ir a la guerra. E ir a la guerra a veces es que mueran los malos, pero no todos los que mueren son malos. ¿Cierto? Entonces me encuentro yo en esa rara postura, ¿no? Yo creo que soy una persona más o menos buena, o más o menos sensible, ¿no? Sensible al arte, qué sé yo. Pero en el tema de Venezuela, tú me ves aquí, en esta tribuna, y yo noche a noche lo que hago es decir, esto solo se va a arreglar usando la fuerza militar, una fuerza militar, un poder de fuego superior al de la dictadura venezolana, adiestrada por los espías cubanos. Simplemente hay que usar la fuerza en nombre de la libertad. ¿Tú ves ahí una contradicción o algo que yo deba preocuparme? ¿O qué? No, en lo más mínimo. Yo creo que hay un propósito. Y el propósito es muy claro y es que estos personajes salgan y dejen de hacer lo que están haciendo. Y cuando hay un propósito, pues hay cosas que se hacen en pro de un propósito. Sí. Una marca siempre tiene un propósito. Sí. Los propósitos hacen que las personas sigan las marcas. No es por una marca, a ti no, una marca no la vas a vender porque a alguien le guste tu producto porque tiene más sal o menos sal. Eso cualquiera lo iguala en 2 días. Sí. Las marcas las siguen las personas cuando ven que tiene un propósito con el cual tú conectas emocionalmente. Un propósito. Claro. Y acabas de hablar de algo muy tema y se necesita un propósito para llegar a eso. Sí. Con lo cual no hay una contradicción entre ser sensible para el arte y defender el uso de la fuerza en nombre de la libertad. Pero yo creo que si el propósito es el propósito que estás buscando, que es la libertad, entonces, porque el día que vaya a haber libertad también vas a poder llorar de la emoción. Claro, y si se llega al convencimiento genuino de que no hay, ojalá hubiera otra forma de conquistar la libertad que no exigiera el uso de la fuerza. Ojalá fuera eso posible. De acuerdo. Pero cerradas todas las vías, agotadas todas las avenidas, uno dice, o nos rendimos y no habrá libertad por décadas, Sí, de acuerdo.
o vamos a la batalla y mañana en la batalla piensa en mí. Sí, definitivamente. Y tú lo has visto, ¿no? O sea, hoy que estamos viviendo también la era digital y estamos en este mundo en que todo el mundo está hiperconectado. ¿Eso es bueno? Yo creo que hay otro conducto. Sí. Y es el conducto de la credibilidad de la gente con la gente. Sí. Antes la credibilidad estaba dada únicamente por las instituciones clásicas, por los medios tradicionales, y de repente se genera una nueva manera de que la gente se contacte y empieza a llenarse de credibilidad entre ella misma. Si tú te acuerdas de la primavera árabe, hace años, ¿cómo no me acuerdo? Pues ese fue el gran origen de la conectividad telefónica y móvil para buscar propósitos. Sí. Y eso indudablemente en Venezuela está. Sí, o sea que muchas de esas dictaduras árabes cayeron por la fuerza del celular. Es que sin celular había sido imposible. Claro, o sea, el celular articulaba las marchas. Total. Nos encontramos a tal hora en tal plaza del Cairo e iban 2 millones de personas. Los teléfonos han exponencializado el mundo. Sí, sí. Sin eso no lo exponencializas. Entonces la gente ha tenido esa capacidad de conectarse y vamos allá y vamos millones y nos cortan los medios, pues estamos conectados y vamos. Y eso ocurre también en Venezuela. Digamos, yo tengo la esperanza de que sí, de que el celular tenga suficiente poder para derribar a Maduro. Sin embargo, cuando pregunto me dicen es que no muchos venezolanos tienen un celular, o sea, la miseria es tal, ¿no? O si lo tienen, no tienen acceso a internet, no es tan fácil organizarse desde el teléfono móvil. Mira, yo no creo que sea un tema de clases económicas, porque Latinoamérica tiene las penetraciones de celulares más altas del mundo. Tú te imaginas un país, dice este país que tiene un Producto Interno Bruto de este tamaño, pero la penetración es a veces del 110%. Sí, Colombia hay más tiene, teléfonos que personas. Sí, yo creo que Colombia tiene más teléfonos que Alemania, por ejemplo. Sí. Chile, hay países que tienen una penetración telefónica enorme, eso lo sabemos nosotros en toda la data para hacer comunicación para las marcas. Sí, además hay hombres que tienen 2 y 3 teléfonos y tú sabes por qué tienen 2 y 3 teléfonos. No lo dudo. Y supongo que habrá también mujeres con 2 o 3 teléfonos. Exactamente. El hecho es que habrá 6 teléfonos por 2 personas, entonces y eso es bueno, la competencia, la libre competencia, también en el amor. No, yo siempre he creído eso, el amor, aunque estés casado, uno siempre está compitiendo, siempre, Juan Carlos. Acuérdate de eso, te lo digo yo que soy tu mayor. No, siempre está compitiendo, siempre hay un competidor, un enemigo agazapado, un adversario en las sombras. De acuerdo. Atento, ¿eh? Siempre. Tú que viajas mucho, atento. Claro. Y ¿sabes qué? El día que yo me casé, le regalé a mi esposa que está acá un escrito de un autor colombiano que a mí me encanta, que es un autor nadaísta que se llama Gonzalo Arango. Brillante. Él murió ya hace mucho tiempo. Para mí es de mis escritores favoritos colombianos. Fue como un escritor maldito, medio olvidado, por eso de pronto me gusta tanto. Y él escribía una frase que yo se la di el día del matrimonio, y es que el amor se merece cada día. Sí. Y de pronto es lo que tú estás planteando. Es que uno nunca puede dar nada por gratuito. Las cosas hay que hacerlas con amor y las cosas uno te las tiene que merecer día a día. Día. Bueno, quédate un ratito más aquí con nosotros. ¿Te parece? ¿Te puedes quedar unos 8 minutos más? Gracias. Estamos disfrutando de Juan Carlos Ortiz, un brillantísimo publicista, estratega colombiano. Regresamos después de la pausa. Un aplauso para él. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. No hay problema, suenan los celulares. Atiéndanlos. No hay problema. Bienvenido el caos. Juan Carlos, ¿qué te parece Trump? ¿Te cae bien? ¿Te parece simpático? Tú como publicista. Sí. Mira, ¿es una marca buena? Es una marca, yo te diría que es una marca que genera... ¿Amor u odio? Sí, es una marca de posición fuerte. Sí. Entonces no es una marca que puede ser una marca que le gusta a todo el mundo, como hay productos que tratan de ser mucho más... No, esto es una marca que o la amas o la odias. Es una buena marca. Sí, hay un producto en Inglaterra muy famoso, que la campaña es You love it or you hate it. Sí. Ese para mí es la marca. Sí. A mí me gusta eso de él. No voté por él, pero tampoco lloré la noche en que ganó. No sé. Hasta me hizo un poco de gracia, porque lo había visto venir, lo había anticipado y lo había dicho acá. Recordando
una suerte de viejo adagio que dice, mira, en toda elección entre políticos, para gobernar lo que fuera, un país o una comuna, un estado, lo que fuera. Tú tienes que preguntarte cuál de estos candidatos, si todos tuvieran un programa de televisión, cuál tendría el rating más alto. Ese es el que va a ganar. Y Trump había probado que él daba ratings altos. Y además él se encarga de recordarlo todo el tiempo, ¿no? Correcto. Con The Apprentice. Entonces yo cuando lo vi como candidato dije, este tipo no lo va a parar nadie, porque es un animal de la televisión. ¿No te parece? Mira, sí. Sí. Pero lo que yo construiría sobre lo que dices es, para mí él es el primer presidente de Estados Unidos que proviene de un reality show. Correcto. Porque su gran aprendizaje de imagen fue cuando hizo El Aprendiz y cómo manejó toda esa comunicación y cómo él generaba posiciones muy radicales. Sí. Y eso no pasa desapercibido, pero él es un producto de las emociones. De las emociones. Total, no de la razón. Y ahí es donde te das cuenta que en política triunfa la emoción. Siempre. Triunfa la emoción. No triunfa la y con razón. él triunfó la emoción. Total. Él no es un líder racional. No. De hecho, él no es un intelectual. Pero es que el mundo ya no es racional, el mundo es emocional. ¿De qué manera Las el mundo marcas es son ahora emocionales. más emocional que racional? ¿Por qué? ¿Qué lo ha cambiado? ¿La tecnología? Claro. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Como tú dijiste que no podíamos usar teléfonos, si no yo haría el ejercicio con mi teléfono. Mentiras. Pero la historia es la siguiente. Todo lo que está pasando en el mundo ahorita con lo que fue esta revolución digital, de esta revolución industrial que estamos viendo, la famosa cuarta revolución industrial, ha planteado algo muy sencillo. Y es, imagínate esto, todos crecimos, y esta es la forma como las marcas se accionaban antes. Todos estábamos convencidos que primero la gente, pensaba, me gusta por esto y por esto, luego sentía y después hacía, compro, busco, conecto, elegía. Lo que ha pasado a través y por esta revolución digital, y cuando la gente habla de los millennials, que son tan impotentes ahorita, los millennials lo que han hecho es revertir totalmente ese proceso. El millennial primero siente, es pura emoción. Después hace, y lo último es pensar, pero ya no le importa. Un teléfono, miro algo que me llega en el teléfono. Lo primero es, me gusta. Si me gusta, ¿qué hago? Es feeling. Si me gusta, lo retuiteo. Doing, hacer. Y después digo, uy, ¿qué hice? Pero ya claro, es tarde. Piensas al final, al no al revés. comienzo. Es el final de la línea. Y lo que Pasó define al principio todo final. es el sentimiento, la pasión, la emoción. Es la emoción. Y Trump es un gran asusador de eso, es un gran atizador de las emociones. Total. Juega con las emociones. Total. ¿No? Total. Yo te diría que es un maestro de manejo. Sí, es un gran manipulador de las emociones. Impresionante. Un maestro. Sabe cómo hacerlo. Absolutamente. Yo lo veía en la campaña cuando él espoleaba a la gente a gritar Hillary a la cárcel, Hillary a la cárcel, Hillary a la cárcel, y todo. Una locura. Eso es jugar con la emoción. Total, ¿no? Absolutamente. Un maestro de las emociones. Apelar a la emoción más bárbara en uno, ¿no? Que y algo que es muy importante que hemos visto también en este proceso de la comunicación y el marketing es, hoy, yo lo llamo, me tomé las palabras de Descartes que decía, pienso, luego existo. Yo lo que creo, el mantra, lo que está pasando hoy es, comparto, luego existo. Comparto. Luego existo. Porque las cosas que no se comparten no existen. Es verdad. Se y las emociones, pero se comparten, Jaime, las emociones. Las razones a la gente no le importa compartir. Sí, las emociones, ¿no? Es la emoción. La emoción. Y eso es un móvil. Es el poder exponencial de compartir emociones. Sí. O sea que la gente ya casi no piensa, ya casi no lee, pero está emocionada todo el tiempo. Está emocionada, sensible, sentimental, enamorada, viajando y haciéndose fotos. Te diría que, por lo menos menos, en primera línea, sí. Se siente más. Es lo que la detona y la conecta primero. Sí. O sea que ese es tu consejo. Si yo quiero conectar con la gente, tiene que ser una conexión sentimental. La emoción es el comienzo, sí, definitivamente. Bueno, por eso me peino así, porque yo digo, con este peinado, ¿no? Es tu personalidad. Es una cosa más sentimental. Es tu personalidad. Pero ¿tú crees que yo podría ser una marca política? Claro. ¿Sí? Obvio. Yo creo que eres una marca política. ¿Sí? Creo que eres una marca política. Pero yo digo que he fumado marihuana hasta hace muy recientemente y esas cosas, ¿no? ¿Sabes?
¿Has dicho eso? Sí, sí. Pero hoy... Yo digo que he tenido novios y que los he amado profundamente. Claro. Pero hoy... ¿Puede ser un político así? Claro, obviamente. Porque hoy la gente a través de emociones... Mira la cantidad de decisiones que están pasando en el mundo que uno diría son irracionales. Sí. El mundo se está llenando de irracionalidad. Sí. Y es una realidad absoluta. O sea que... Y esas cosas se pueden convertir en una oportunidad. Sí, yo lo veo así. Obvio. Yo creo que esta cuarta revolución industrial tecnológica que tú has descrito también hace que las personas valoren, precisamente por el tema de la emoción, lo que es verdadero, lo que es auténtico. Es que si no tiene esa capacidad emocional no es creíble. Claro, claro. Lo otro es como vender por vender. Claro. Y eso no lo desconectas, lo borras. Sí. Siguiente, pasas. Bueno, si algún día estoy tan loco como para meterme en política, te llamaré, Juan. Por favor. Te llamaré. Algo divertido haremos juntos. Desde tu exilio, como dices, desde tu presidencia al exilio a tu presidencia. Claro, geográfica. ese es el tema. El tema es que para gobernar el Perú tienes que vivir en el Perú. De acuerdo. Eso ya es un tema, ¿no? Y luego está el tema de la nacionalidad de Estados Unidos. Me dicen, no, tú quieres hacer política en el Perú, renuncia a tu... No voy a renunciar al pasaporte, lo que me ha costado a mí el pasaporte. No me lo quites así tan rápido. No lo renuncies. Tú me entiendes. Obviamente. Bueno, te felicito por tu mujer, por tus hijos. He visto cómo te han aplaudido con cariño. Muchas gracias. Te he envidiado, te he envidiado. Me alegra eso y me pone feliz. Yo no los pude ver, pero me alegra que te aplaudieron con cariño, sí. Te agradezco. Si yo algún día les dijera a mis dos hijas que viven en Nueva York, bueno, Zoe vive conmigo, que tiene 8 años, que vengan aquí al público, ¿tú crees que vendrían? Me dirían, papá, yo no me voy a aburrir viéndote. O sea que larga vida al amor familiar. Muchas gracias, larga vida. ¿Te vas contento? Muy feliz, muchas gracias por Pero el vas tiempo. a estar más feliz si nos cuentas de cortos. Cuéntanos. Hace unos años escribí el libro, y además vine a tu programa a hablar de este libro. A hablar de ese libro, lo tengo. Porque este libro fue algo... Me toca viajar mucho. ¿Lo escribiste en aviones? En un avión, y todo desde mi teléfono. En el telefonito. 100%. Se llama Cortos, 100% escritos del teléfono y siempre volando a 30.000 pies de altura. Me demoré 3 años haciéndolo. Sí. Y no me dio túnel carpiano. O sea, sobreviví a eso. Y después, definitivamente, el éxito, el libro, por suerte, fue muy exitoso, se agotó, vino una nueva edición, pero como tengo una mente inquieta, dije, no, la nueva edición no puede ser otra edición más. Tengo que dar un valor agregado. Entonces, en vez de lanzar una nueva edición de cortos, lancé un medio libro nuevo y lancé una cosa que se llama Cortos y Medio. Y se agotó. Y se agotó. Y entonces me tocó lanzar una tercera edición y dije, no, entonces unas nuevas historias y lanzo Cortos por 2. Parece una fórmula matemática. Y la trilogía, y ahí acaba. Qué buena trilogía. ¿Está en Amazon? Está en Amazon. ¿Y todo se escribió en aviones? Todo en aviones y desde el teléfono. Yo soy un producto de ese comparto, luego existo y de esta revolución industrial que me encanta. Bueno, celebro tu inteligencia, tu espíritu risueño, tu gran sentido del humor y tu humanidad. Eres una gran persona, Juan Carlos Ortiz. Voy a leer los cortos y medio y los cortos por 2. Y en Cannes la cita es el viernes 21 de junio. Sí, lo de Cannes es muy especial porque el Festival de Cannes de Creatividad e Innovación, que es el 21 de junio, en Cannes, obviamente. Sí. El presidente Iván va a ir allá y va a presentar la economía naranja. Que la economía naranja es la economía de las ideas. Entonces es el perfecto momento para hablar de la economía naranja de Colombia ante todo el escenario mundial de la creatividad. Súper, ojalá pudiera estar ahí con ustedes. Disfrútalo. Muchas gracias. Un gran aplauso para Juan Carlos Ortiz. Regresamos después de la pausa. Bueno, sí, ¿no? Sería divertido algún día entrar en política. Pero tendría que mudarme de regreso al Perú y tendría que convencer a mi mujer y a mi hija Zoe de mudarnos todos al Perú, porque yo no me voy a ir solo a Lima a hacer política. Me muero de la infelicidad en 3 meses, ¿no? Y va a ser difícil convencer a Silvia y a Zoe. Pero quizá más adelante, ¿no? Sería divertido hacer una campaña irreverente, libertaria, a favor de todas las drogas, las blandas y las duras, todo. Que cualquier persona adulta quiera hacer con su cuerpo lo que le dé la gana, ¿sí? En contra del trabajo, abiertamente en contra del trabajo. Sí, a favor del ocio creativo. Se trabaja de lunes a jueves, se descansa viernes, sábado y domingo, ¿no es cierto? Y ahí vamos avanzando, es un buen plan de gobierno, ¿no es cierto?
en contra de los impuestos. Hay que bajar todos los impuestos, todos. Hay que meterle a la gente la mano al bolsillo. Bueno, ya estamos gobernando. Regresamos después de la pausa. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido esta noche aquí al estudio. Tanta gente linda de tantos lugares distintos. A Marvin y a Lucas, su hijo. Gracias por estar aquí. A las hermanas Calmet y a su mamá tan linda. Y a Brunilda de Puerto Rico, de la librería La Mágica. Iremos pronto a Puerto Rico. Buen fin de semana.